Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una buena institución dirigida por hombres y mujeres de cristianísima formación, como he señalado tantas veces. Gente entregada a ayudar al prójimo a combatir una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que en familias muy pobres todavía es una desgracia mayor, más catastrófica. 809-443-8010. En ese número, si usted puede poner su caridad en esas manos, puede comunicarse con ellos. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos, de la Iglesia Católica, gente comprometido solo con Dios. Imagínense ustedes, gente de ancho ánimo, verdaderos polinizadores, formadores de jóvenes en alto riesgo. Jóvenes sin oficio y sin beneficio, que pueden ser presas fáciles de la delincuencia, y allí lo convierten en verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bien, bueno, nos han sorprendido dos fallecimientos sentidísimos, porque uno de ellos, el Rico Carti, poderoso y fino bateador de el béisbol organizado en República Dominicana y en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en las ligas del Caribe, el Rico fue un hombre que puso su clase de bateador fino, repito, y poderoso. Entonces, el Rico fue todo un espectáculo siempre, un hombre de fácil sonrisa, casi era juvenil, se veía más que juvenil, se veía muchachil el Rico. Le gustaban sus zapatos,
sus camisas muy llamativas, unas camisas siempre como del estilo hawaiano, muy tropicales, pero la verdad es que el Rico siempre fue un distinguido jugador y un buen ciudadano dominicano, de esos jóvenes crecidos en los ingenios azucareros, en esos campos de béisbol de los ingenios azucareros, principalmente del Consejo Estatal del Azúcar, también de los Vicini o el de Romana. Esas familias cocola, como se le llamó a los inmigrantes ingleses que llegaron al país hace ya muchos años y que también se integraron, o sea, tan bien que se integraron a la sociedad nacional y que nosotros los dominicanos asumimos también esa etnia cocola, la asumimos muy bien en República Dominicana, que como yo he dicho muchas veces aquí, evidencia que nosotros no podemos ser racistas, los dominicanos, como nos han querido señalar muchos pro-haitianos. Porque nosotros rechazamos a los haitianos, somos racistas, pero nosotros somos amigos de los cocolos, que son más negros que los haitianos, o tan negros como los haitianos. Y entonces, es decir, esas familias se distinguieron aquí, y hay un trabajo muy bueno también de José del Castillo de este sábado, que escribiera para el periódico Diario Libre, precisamente sobre las familias cocolas y su aporte en todos los campos del saber, la cultura, y todos se han destacado esa familia cocola. Y en el béisbol, esas calidades de esos jugadores, eso es excepcional. Principalmente lo de San Pedro de Macorís, que ahí están los ejemplos, como ese del Rico Carty, que en paz descansa el Rico, un hombre excelente, de excelentes condiciones humanas, siempre muy apegado a su San Pedro de Macorís y querido y respetado por todos, jugadores, fanáticos, y el pueblo en sentido general siempre le guardó mucho respeto al Rico Carty, que en paz descanse. También falleció mi profesor de fitopatología, Eligio Iches Frías. Eligio Iches, un gran profesional de la microbiología, principalmente aplicada a la agricultura, por eso se le llamaba fitopatólogo, fue nuestro profesor de fitopatología, en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Que en paz descanse Eligio Iches Frías, competentísimo profesional agropecuario y especialista en el tema de la microbiología o de la fitopatología. Y se distinguió porque fue además el director de ese departamento del Ministerio de Agricultura también. Eligio Iches, un gran profesional, murió hoy o ayer, no sé, hoy vi la esquela mortuoria y yo lamento mucho porque fue también un excelente profesor nuestro, un hombre de buen carácter, sano, muy respetuoso, y nosotros siempre lo respetamos a él. Fue muy joven como profesor nuestro y también él nos respetaba a los jóvenes que estudiábamos esa carrera en la UNFU hace ya tantos años. Que en paz descanse Eligio Iches Frías, también un gran profesional de la agropecuaria dominicana, repito, de los mejores especialistas en fitopatología del país, es decir, esos microorganismos que atacan las plantas, los cultivos, y él fue un consagrado profesional de la agropecuaria o de la agricultura y básicamente de esa área tan importante que es la fitopatología, plagas, enfermedades, principalmente los microorganismos, que son hongos, bacterias y esos
también nemátodos, ácaros, qué sé yo, tantas plagas que hay que son dañinas a los cultivos. Que en paz descanse el hijo Iches Frías, una gran persona, un gran dominicano también, que falleciere ayer y que creo que mañana será su enterramiento. Hoy es su velatorio ahí en la Blandino. Bueno, y a propósito de la UNFU, bueno, la UNFU celebró los 19 de noviembre, celebra sus actos de graduación, uno, pues, en cada año creo que hacen dos, una en abril y otra en noviembre. En abril del 66 se creó la UNFU, pero el 19 de noviembre se iniciaron creo que fue por el inicio de las clases que se tomó entonces esa fecha para hacer las graduaciones ordinarias de la UNFU. Graduó 824 profesionales. Muy bien, felicito a la UNFU, esa universidad que nos sirvió a nosotros de alma mater. Y a propósito de la UNFU, señores, la UNFU tiene un campus muy bonito y muy amplio. Ese campus, yo no sé si tiene un nombre, pero creo que merece un nombre. Si en la UNFU saben agradecer, dice Manuel Fermín, que soy un egresado de ahí, puedo hablar de eso. Pero si en la UNFU sus autoridades de hoy, que no son las que fundaron esa universidad, como es obvio, porque hace muchos años y ya esas grandes figuras del magisterio universitario y de la administración universitaria ya han desaparecido, pero quedan vivientes. Pero si son agradecidos en la UNFU, ese campus de la UNFU debiera llevar el nombre de Joaquín Balaguer. No porque Balaguer fuera un profesor meritísimo de la UNFU, porque lo fue de la UAS o de la Universidad de Santo Domingo, porque yo creo que él le dio el fuero a la UAS y ahí mismo lo votaron, o ya lo habían votado de la Universidad Balaguer, de la UAS. Pero la UNFU, señores, porque hay que ver el esfuerzo gubernamental que hizo Balaguer para que la UNFU tuviera su campus hoy, que disfruta de ese campus 2, pero tuvo el campus 1, que es, valga el anuncio, donde está IKEA, que ahí fue que se inició la universidad. Entonces, ese campus también lo entregó el gobierno Balaguer, se lo entregó a la UNFU en el 66. Igual la Anigua, la hacienda Anigua, más de 11.000 tareas de la hacienda Anigua, que eso era una hacienda de Trujillo ahí, con Najayo, la playa y todo eso ahí. Entonces Balaguer fue muy generoso y fue un hombre consciente del papel histórico que le tocaba jugar a esa universidad, por la calidad de la gente que fundó esa universidad, que se llama la Universidad Pedro Enrique Ureña. Todo el que tenga algo que enseñar o aprender será bien recibido. Oigan con qué lema recibían en la UNFU a los estudiantes y a los profesores. Pero creo honestamente que si la UNFU sabe agradecer, hay que ver todo lo que Balaguer le entregó a esa universidad. El campus debe llevar el nombre de Joaquín Balaguer. Además, Balaguer fue un académico, un hombre que sirvió en la Universidad de Santo Domingo, profesor meritísimo y por años, largos años. Así que queda esa petición de un egresado de la UNFU. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a hablar de las cosas del día a día, como se dice, del Dominicana y bueno, el Banco Central, qué bueno. Nosotros siempre aquí hemos distinguido esa política divulgativa del Banco Central. Siempre hemos hablado de que el Banco Central ha puesto clase en eso.
Es decir, publicar continuamente las estadísticas, el comportamiento de la economía, todos los sectores, cómo es su comportamiento, eso más la validez de sus informaciones, la seriedad de sus datos. Decían, o hemos dicho muchas veces aquí, que es una especie de garantía y al mismo tiempo es un gesto de buena administración, de transparencia en la información y de seguridad y confianza en esa misma información para que los que inviertan aquí o los que tienen sus inversiones y sus riquezas sepan en qué pie están parados o dónde están asentados sus pies, si no están en el abismo como suelo, como hemos dicho otras veces por acá. Entonces, el Banco Central fue distinguido por el Fondo Monetario Internacional, que no es una institución sencilla, para nada. Todo el mundo sabe la exigencia de esa institución rectora en el mundo de las finanzas, prácticamente. Eso maneja todas las informaciones del mundo. Entonces, el fondo, por esa política divulgativa, establecida bajo normas especiales, el banco ha establecido, el fondo, perdón. Entonces el banco, que ha seguido esa misma dinámica, esa corriente, diríamos, trazada por las instituciones como el fondo, ha señalado que estamos nosotros en la mejor posición, que felicita al Banco Central por tener el mejor comportamiento de todos los países que reportan estas estadísticas bajo el amparo de esas normas del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es una distinción que se le hace al Banco Central, porque eso es atender bien su cartón. El Fondo Monetario no juega con eso y sabe que el Banco Central, ahí las cosas se hacen como tienen que hacerse. Está muy bien. Hay que felicitar a Valdés y a su equipo, que siempre se ha preocupado por pasar esa información. Yo recuerdo todos los meses una rueda de prensa amplia, bien detallada, para que el país conozca cuál es la situación de la economía mes tras mes. El índice mensual de actividad económica, o el IMAE, siempre ha estado el Banco Central sirviendo esas informaciones. Está muy bien. Entonces, un premio o es un reconocimiento meritísimo para el Banco Central. Eso está muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué más, señores. Yo no sé lo que va a pasar con el sistema eléctrico aquí, porque la verdad que no es fácil. Eso que declaró el señor Marrancín, 800,000 usuarios no pagan la luz. 200 millones de dólares de pérdida, porque son subsidios que tiene que brindar el gobierno. Entonces hay que buscar un mecanismo de que eso se pueda reducir. La verdad que la gente tiene que hacer más conciencia. No sé cómo será, porque es que hay tantas dificultades para cómo vive la gente aquí, consume la luz en esos barrios, sobrecargándola. Porque el problema está en las barriadas, en la periferia, en las barriadas más humildes. Es un problema muy grave el que haya tantos usuarios que no tienen ni siquiera contador para que le midan el consumo. Ese es un problema. Pero otras veces también el señor Marancini se ha referido a grandes consumidores residenciales e industriales que se escapan, que se roban la luz y que no la pagan también. O sea, que no son los pobres nada más. Pero la verdad es que es un sistema que está sumamente complicado, porque venimos arrastrando eso con muchos años y hay que buscar la forma, o los gobiernos tratan de arreglar los barrios, limpiarlos, como yo he dicho otras veces, adecuar el barrio, hacerlo habitable, para poder identificar a la gente, porque es que la gente está viviendo en esos barrios.
en condiciones muy precarias, antihumanas o infrahumanas. Ahí no hay una descarga de aguas negras, ahí no hay agua, primero. Ahí no hay la luz, bueno, hay que ver cómo es, las precariedades que hay ahí. Y los peligros que hay ahí, y los daños que le crean también al sistema, porque sobrecargan, dicen las autoridades. Entonces el barrio a oscuras, un barrio con malas calles, el barrio hacinado, con muchísima gente viviendo en los patios. Los barrios hay que tratar de adecuarlos, a ver si podemos identificar y que la gente se organice y a ver si se puede cobrar, si se le puede instalar una forma de medición. Pero la verdad que con ese comportamiento que tiene el sistema eléctrico va a ser difícil salir a camino aquí 800. ¿Pero y cómo? ¿Y quién es que va a aguantar esto? 800,000 usuarios. Bueno, complicado la verdad. No es un trabajo fácil para los políticos. Esa es la verdad. Bueno, silencio total. En el Banco Agrícola no han dicho nada de ese desvalijamiento que hubo del banco, del Banco Agrícola, en Nagua. Esa denuncia, que parece a todas luces que es verdad, porque no la han desmentido. No se puede decir, vamos a decir, no es ilegal tomarle préstamo al Banco Agrícola, pero el Banco Agrícola generalmente, sus fondos, todo el mundo sabe que con las dificultades que tiene la banca privada para poder facilitar crédito a los productores agropecuarios, las normas prudenciales son muy exigentes. Entonces, un productor agropecuario mediano, pequeño, no puede poner, tiene pocos activos rurales que pueda poner como crédito hipotecario. La banca tiene esas limitaciones, entonces no puede arrimar crédito allí. El crédito del Banco Agrícola es exclusivo para pequeños y medianos productores. Es decir, es gente que no tiene acceso a esa banca privada porque no tiene más que la prenda, lo que pueda sembrar. Por eso los fondos del Banco Agrícola siempre están destinados a pequeños y medianos productores, desde que ese banco está ahí. Y los grandes tienen que ir a la banca. ¿Cómo es posible que usted, 4 o 5 guanajos políticos, porque yo soy productor, el banco le llegan 300, 400 millones de pesos allí para prestárselo a los pequeños productores? Tal vez los de la pichinga y los limones no tienen con qué sembrar. O en el factor de Nagua no hay un peso ahí, o en Cabrera, allá en Baoba de Piñá, tal vez no hay un peso ahí para facilitar. 5, 6 o 10 políticos del gobierno se utiliza el préstamo fácil y además con tasa cero, muchos de esos préstamos. Eso es muy delicado y la verdad que se están haciendo esas maniobras y como que no hay una autoridad mayor que frene esto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando
por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, pues esa autonomía personal, que nosotros hemos venido hablando de eso desde la semana pasada en el gobierno, se está haciendo un fenómeno habitual. Son muchos los que hacen cosas. Ahí vimos ese caso del ministro de la Vivienda, con Brewer, él es embajador, o la ex embajadora del gobierno de Obama aquí. Ese hombre por Albania, porque vimos eso, sacaron eso en la noticia, pero bueno, Albania, una compañía, ofrece una vivienda, qué sé yo, de bajo costo y prefabricada y eso. Pero no sabíamos quién eran los personajes que andaban, pero que andaba el ministro de la Vivienda, que negó, dice el periódico, que había negado que él no andaba en ese viaje, que después que sí, que fue, pero que fue como ingeniero constructor, no como ministro, y que esa compañía no tiene relaciones con él ni nada. Bueno, en resumen, todo un enredo. Y Brewer es un cabildero que se ha dedicado a cabildear, parece, pero no es verdad que el presidente Abinader no sabía eso, porque Brewer se ve que es amigo de Abinader. Porque cuando era embajador aquí no salía de la casa del presidente Abinader siendo candidato el presidente Abinader en el 16. Yo recuerdo aquellas idas y venidas de ese caballero o de esa dama, porque uno no sabe cómo llamarlo, porque tenía un marido. Entonces, ese caballero Brewer ahora es un cabildero, parece. Esos americanos les encanta ser cabilderos. Entonces, el gobierno, esas cosas, esas autonomías pueden degenerar, pienso yo, que se le va a perder la confianza. El gobierno va a perder la confianza en eso. Y se va a ir sintiendo mal la gente, viendo esas actitudes que pasan y como que no pasa nada. Esa cosa la va notando la gente. El presidente tiene que tener cuidado porque no hay duda que eso le va debilitando la credibilidad al gobierno. Ese comportamiento de esos funcionarios, por ejemplo. Así hemos visto otros funcionarios que también hacen lo que le da la gana y ya lo hemos citado tanto que ya uno no siente, ya ni sabemos cuánto, se nos van olvidando. Pero se hacen cosas verdaderamente bisoñas, de rookie, como se dice también en el lenguaje deportivo, como si fueran unas muchachadas. Hoy vimos ese caso, por ejemplo, del ministro de Turismo. Este joven que se promueve y sabe que hay otros jóvenes que están en promociones, porque el gobierno tiene candidatos a la presidencia, precandidatos, pero son todos funcionarios del gobierno. Entonces andan compitiendo uno con otros ahí, uno no sabe. Pero el ministro, creo que eso se ve mal, porque esa es otra de las conductas que se presentan en forma personal, asumiendo papeles como de relacionadores públicos de sus propias instituciones que dirigen. Y este joven dice, no, yo no tomo dinero, no le cojo dinero a nadie, como poniéndose delante. Pues esas cosas se ven mal. Él quiere distinguirse tal vez de los demás competidores.
y dice que hay una compañía, una constructora, que se le hizo un contrato para la ejecución de una obra en San Pedro de Macorís. Pero parece que el contratista se le ha atrasado, él le puso un reloj para contabilizar el tiempo y la mora, y ya le ha calculado unos 4 millones de pesos, le puso de castigo por mora en la entrega de la obra. Y le da un ultimátum con un reloj de que si no entrega en ese tiempo le va a quitar la obra. No sé, ¿qué más? Hay otro para eso, otro castigo. Pero él hace hincapié en que él no recibe dinero de nadie. Entonces, estas promociones son cosas que lucen ridículas, pero es porque hay un comportamiento que cada quien hace y dice lo que le da la gana. Usted ve el ministro de Industria y Comercio, ese sale promoviéndose él mismo, o el ministro de Obras Públicas, salen ellos mismos promoviéndose, como si fueran relacionadores públicos. Pero ustedes son los funcionarios mayores. Entonces, esa cosa, yo creo como que no. Entonces, el gobierno sí, con esos servidores, que es gente que no aporta, parece que no le aportan grandes beneficios al gobierno o al Estado, porque miren cómo que actúan. Es como si fueran empresas particulares. Entonces a veces se regodea el gobierno como en esas fantasías. Bueno, nadie ha hecho lo que nosotros estamos haciendo, nadie se ve un adanismo. Pero al mismo tiempo este tramoyismo, como hemos dicho. Bueno, nos ahorramos 60,000 millones, dice un ministro, con la burocracia cero. Pero vaya usted a ver si eso es un ahorro efectivo, eso es un ahorro en letras. Eso es en papeleta que hay que saber. Porque si no, entonces la reforma nada más había que hacerla por 50,000 millones. De los 110 y 60,000 en ahorro por burocracia cero. Pues uno sabe que son cosas. Eso es regodearse en la fantasía, como digo yo. Son ahorros de letras. Esas cosas yo no sé si es que andamos mal. Pero muchas veces hemos advertido nosotros de que eso va debilitando y defraudando esas mismas expectativas que tiene la gente, porque la gente se creó con el presidente Abinader, pero cada día se ven las cosas más débiles y como más ese dejar hacer, que yo he señalado también. Pero todo eso, digo yo, es producto del gobierno coloquial. Yo a veces hago propuesta. Yo decía una vez, yo no me acuerdo qué era lo que yo decía, yo le pago 1,000 pesos a alguien, cuando valían los 1,000 pesos, para que me traiga una foto de Hipólito Mejía sentado en su escritorio en el Capitolio. Decía yo cuando Hipólito Mejía era presidente, porque que ese señor nunca se sentó ahí. Y ese escritorio limpio, ahí no había un papel, ni siquiera para firmar. Ese escritorio de Hipólito Mejía, eso estaba limpio, allá en el Palacio. Y yo me acuerdo que el de Balaguer, eso eran unos montones de papeles que habían ahí siempre. Y Balaguer tenía Balaguer lo que usaba era, me acuerdo que era una lupa. Balaguer tenía una lupa cuando comenzó a tener esas dificultades visuales. Pero ese escritorio de Balaguer, eso eran montones de papeles ahí. Un hombre que no veía. Pero el de Hipólito Mejía, eso no tenía un papelito encima. Ahí no había problema con Hipólito Mejía. Pero yo me imagino que el escritorio de Luis Abinader está igual. Ahí no hay papeles, porque entonces el presidente no va al palacio, no se sienta ahí. Yo no he visto una foto oficial del presidente sentado despachando en su escritorio. Señor, y ahí hay miles de fotos de Trujillo, de Vázquez, hay fotos de Moncácer, hay fotos de todos los presidentes, Balaguer, que Balaguer es tan discreto, hay muchísimas fotos de todos los presidentes, hasta Don Larrillo, ¿quién presidente es más breve aquí? El señor de los Santos, ¿cómo le llamaba el señor de Ay, es un hombre tan serio, era Antonio de los Santos, yo no sé si era Antonio que se llamaba. Bien, fue presidente del triunvirato y fue brevísimo presidente.
del triunvirato. Bueno, ¿quiénes más fueron presidentes breves, así tan breves? Pero todo tenía, yo creo que don Fello Bonelli se retrató también ejerciendo el poder ejecutivo como presidente del Consejo de Estado. Bien, todo el mundo que haya ejercido la presidencia de la República se siente en su escritorio. Solo dos he visto que no le gusta el palacio, que no le gusta sentarse ahí, que son Luis Abinader y el señor Hipólito Mejía. Son presidentes coloquiales. He dicho yo muchísimas veces aquí. Bueno, entonces, señores, bueno, Danilo Medina habló ayer, cerrando el ciclo congresual del PLD. Pero Danilo Medina, no sé si, la verdad que después de usted, qué sé yo, ese desempeño tan cuestionado que tuvo su administración, porque el gobierno tiene eso que nosotros acabamos de decir, hay muchísimas meteduras de pata en el gobierno y debilidades y cosas que uno sabe que no están yendo bien, y las obras del gobierno lentas, tardías o malas, y bueno, hay muchas deficiencias que tiene el gobierno. Y entonces, si usted es un partido de oposición, usted tiene que hacerle oposición al gobierno y decirle esas verdades. Pero a veces uno tiene que saber si está o no calificado para hacer esas observaciones a un gobierno después que usted fue gobierno y tuvo un desempeño tan cuestionado. Esas cosas uno sabe que son difíciles para una gente es poder explicarla. Y en el caso de Danilo Medina, ese fue un hombre que todo el mundo sabe aquí, que sirvió en la presidencia, sirviéndole, como se dice, a todos los odios, contra su propia gente, porque él no se llevaba mal con Hipólito Mejía ni con los demás adversarios, ni con el presidente Abinader siendo oposición. Su peor trato lo llevaba con su compañero, que ahí dije yo siempre la palabra compañero desapareció del vocabulario político peledeísta, porque ahí se sirvió a todos los odios, se sirvió en ese gobierno del señor Danilo Medina. Ahí se trabajó la traición, ahí se trabajó la burla, ahí se trabajó la componenda, ahí se trabajó la conspiración, la traición, todas las cosas malas y negativas. Entonces terminó ese gobierno con los problemas de la corrupción tan evidente, tan cuestionable también, porque su familia y esa cosa, y eso está en justicia. Entonces esos comportamientos son difíciles para uno poder contrarrestar a un gobierno que usted estaba en la oposición. Por eso a veces los voceros de esos gobiernos, lo mejor es que el vocero de ese gobierno sea una gente que no haya tenido que no arrastre esos pus, esas aguas negras, esas pudriciones. ¿Por qué? Porque que se oye mal. Y vienen las críticas. O también no se le hace caso. Dice usted la cosa y nadie le hace caso, ni el gobierno le hace caso. Y dice, no, ¿para qué le vamos a responder a una persona que tenga esta hoja de servicio, esta hoja de vida pública? No la podemos. ¿Para qué nos vamos a molestar en contestar? Tal vez dicen eso desde el gobierno, pero las críticas que le hizo son válidas, en el sentido de que son cosas que el gobierno ha descuidado, no ha hecho las cosas bien y tiene para que lo critiquen, porque esa es la realidad.
Pero es de donde vienen las críticas. Lamentablemente, para el PLD va a ser difícil poder recuperar un espacio, ese gran espacio que manejó, perderlo o ganarlo de nuevo. No es tarea fácil. Repito, con vocería de ese tipo, no le va a ser fácil. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues insisto, y es cierto, que esa defensoría del expresidente Danilo Medina, uno la cataloga moralmente inadmisible. Y políticamente, aunque le entendemos porque es un político de oposición, pero irracional, se puede decir, porque lo que le vale al PLD es que tenga un vocero oficial, que no sea ese solo el secretario, nada, que es un joven que no tiene la representatividad tal vez. Pero Danilo Medina no puede ser el vocero de ese partido, porque no puede ser ni siquiera el presidente de ese partido, porque es que arrastra todos esos logros. La peor desgracia para un pueblo, que lo hemos dicho muchísimas veces, es cuando esos dirigentes, sus dirigentes más descalificados, se pretenden convertirse en los defensores de ese pueblo. Eso es lo peor, la peor desgracia que puede tener un pueblo. Es que los más descalificados políticos sean los que pretendan más luego salir como defensores del propio pueblo dominicano. Que lo hemos visto muchísimas veces aquí. Pero como no se le dicen esas verdades, entonces espigan de nuevo y apelan, como dicen los arroceros, al retoño. Bueno, señores, donde está la cosa que arde es con Donald Trump, porque es que ese gabinete de Donald Trump, vamos a ver si Eddie me presenta el gabinete de Donald Trump. Yo tengo mucho hablando de ese gabinete, pero eso va a ser una locura. Ese gobierno de Donald Trump, mire, ahí no hay un negro.
Ese Donald Trump es racista, he dicho yo aquí. Un hombre del Ku Klux Klan en los Estados, jefe del Ku Klux Klan es Donald Trump. Todos son blancos. Ahí no hay negro. Porque es que él es un hombre que no quiere saber de negro tampoco. Donald Trump es un racista, pero furibundo. Y dicen, los que fueron sus amigos, dicen que es un fascista, pero fundido. Ya puede moverla, está bien. Pero toda esa gente que pueden ser muy leales a él, pero hay que ver la competencia de esta gente. Ustedes se imaginan que hay hay un brote de COVID en los Estados Unidos de nuevo. Y el secretario de Salud Pública es el señor Robert Kennedy, que es negacionista de las vacunas. Se van a morir millones de norteamericanos, porque con ese loco ahí, explíqueme usted, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, esos gabinetes de Donald Trump, vamos a ver lo que va a pasar ahí. Yo vi hoy Michael Flynn, que es un hombre que fue un teniente general del ejército norteamericano. Oigan qué cargo tuvo ese hombre, un hombre competente. Sin embargo, ese señor Donald Trump lo nombró la otra vez en su gobierno como jefe de seguridad nacional, un tipo que había sacado permiso para ser un lobista y lo encontraron haciendo lobby de negocio y recibiendo dinero, cabildeando para un señor en Turquía, para beneficiar a Turquía o a los rusos, que hasta lo filmaron aquí, en Capcana, lo filmaron bebiendo trago con unos europeos también ahí. Ese señor duró 22 días en el cargo. Entonces viene ahora y dice que Trump no sé si lo va a usar de nuevo, pues tuvo que quitarlo a los 22 días de nombrarlo en el otro gobierno. Viene este hombre, un teniente general del ejército, y dice que Joe Biden está contribuyendo a la Tercera Guerra Mundial porque está armando a Ucrania. Pero por Dios, venga acá, hermano. ¿Y qué pacifistas son estos? Estos son los pacifistas más raros. El trumpismo es el pacifismo más raro. Yo amo la paz, dice Trump. Entonces ama a Putin, pero Putin ha sido más guerrero. Yo me puse a sacar la cuenta hoy. Putin tiene 24 años abriendo guerra y peleando y matando gente por donde quiera que va. Centenares de miles. 270,000 civiles murieron en Siria, en la guerra de Siria. En Chechenia borró a Grozny. Le entró en otra guerra a Georgia. Transnistria, eso es en Moldavia, por donde invade a Ucrania y asesina gente en Bucha y en Mariupol y todas esas ciudades devastadas a base de bombas. Y Trump ama a Putin y lo ve como inteligente. ¿Cómo yo puedo pensar que el trumpismo va a ser un éxito? Termina en trumposo. Señores, Julio César, que se pasó su vida peleando, Julio César, tuvo 11 años de guerra. 11 años de guerra tuvo Julio César, 7 en las Galias y 4 en la guerra civil. En Roma, 11 años. Napoleón, que era un guerrero de verdad, tuvo menos guerra que la que ha tenido el señor Putin, que un guerrero Putin, pero aplicando la muerte por donde quiera que va. Entonces Napoleón, bueno, de 1804, que fue cuando él cogió el mando, a 1815, 11 años también, igual que Julio César. 11 años de guerra, Napoleón guerreando en Europa entera, esa es la verdad, un guerrero. Hitler, que era otro guerrero, pero su guerra fueron 6 años. 6. Putin tiene 24 años guerreando, peleándole guerra en forma abusiva, invadiendo y bombardeando y matando gente desde que llegó al poder. Es matando a muchísima gente. Pero Trump ama a ese señor y ese es un señor de la paz. Hay que hacer la paz con Putin. Oye, ¿ustedes creen que en este mundo andamos locos? Entonces, cuando uno ve gente como ese Michael Flynn, teniente general,
hablando de tercera guerra mundial, porque están Estados Unidos ayudando a Ucrania, que la misma Carta de Naciones Unidas dice que incluso aquel país que ha sido afectado por otros, en asunto económico puede buscar la asistencia de Naciones Unidas. Y en lo militar también puede recibir asistencia a un país agredido. ¿Y quién es el agresor aquí? Ucrania es el agresor para el trumpismo. Estamos, señores, viendo las cosas que uno no puede pensar que de Estados Unidos salga una mentalidad de paz. Pero ¿paz de quién? ¿Con quién es que se va a hacer la paz? Hoy usted puede hacer la paz con elementos que lo que sean es guerrero toda su vida. Hoy usted iba a hacer una paz con Napoleón fácil. Napoleón te imponía en lo que él quería. Y Julio César hacía paz con nadie. ¿Qué es lo que hay que hacer con los celtas? Mire, ahí hay una tribu que están rebeldes por la Britania. Mándame 10 legiones romanas allá para que pacifiquen eso. Y así era que se pacificaba la paz de Roma. Hoy, ¿cuál es la paz que va a garantizar el señor Putin? Si él se siente agredido, un hombre que ha tenido que buscar tropas hasta de Corea del Norte y armas de Irán. Explíquenme ustedes, el segundo ejército más poderoso de la tierra, ¿por dónde que andamos? Entonces, ahí nada más falta uno de los radicales, que yo no sé por qué Trump no lo puso, es a Hannity. ¿Cómo que se llama Hannity? Sean Hannity es la réplica de Trump en la Fox, en la cadena Fox. Es decir, Donald Trump tiene un gabinete que yo estoy seguro que ese gabinete, a los 6 meses de arrancar ese gobierno, ya está cambiando 4 o 5 de ellos 6. Porque son gente que no tienen muchísimo, lo que son es gente que yo no sé, no tienen experiencia de trabajo o tienen experiencia de trabajo particulares, pero no son gente de gobierno. ¿Cómo se llama? La Agenda 2025, ya eso se está aplicando en Texas. Extremismo religioso. ¿Cómo Estados Unidos va a soportar hacer lo mismo que hacen los musulmanes con el cristianismo? En Texas ahora es la Biblia, pero si hay un musulmán ahí, ¿qué va a hacer? Tiene que irse de la escuela. Es decir, vamos a hacer el extremismo religioso que usan los musulmanes. Eso es lo que viene en la Agenda 2025 de la Fundación Heritage, que la asume Trump. Es decir, miles de funcionarios públicos federales serán considerados políticos, cargos políticos. Explíquenme lo que viene, como un Elon Musk y esta gente haciendo muchísimo tollo y muchísimo disparate ahí. Ojalá Estados Unidos se pueda estabilizar, pero yo estoy seguro, y no soy aruspis, que a los 6 meses el gobierno de Donald Trump está votando la mitad de ese gabinete. Y ustedes lo van a ver, porque va a ser así. Hay gente que no tiene experiencia de Estado y Estados Unidos no se puede manejar un país así, porque Estados Unidos es la hiperpotencia del mundo, lo he dicho 1000 veces. Y usted no puede tener un dinamitero y negacionista, un hombre que crea la estampida de todos los aliados y todo el mundo. No puede gobernar tranquilo, y menos si termina como un traidor hundiendo a Ucrania y a la Unión Europea por estas posiciones pro Putin, como si Putin fuera el Vaticano con el que se va a negociar la paz. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.